Bueno, vamos a ver en este video la figura sentada. Yo estoy probando acá algunos colores, alguna paleta de 3 valores de tono marrón y después voy a ir picando de acá los colores. Siempre es conveniente tener una paleta armada a un costado, quizás en una capa aparte, para ir picando y trayendo colores al lápiz. Bien, vamos a empezar con un boceto compositivo. En el boceto compositivo vamos a ver básicamente algunos ítems como el tamaño de la figura, la estructura de valor y después los acentos y los contrastes que va a tener el dibujo final. Para eso hacemos un croquis muy rápido donde ya planteamos básicamente la posición, las proporciones. En este croquis no tenemos muchas pretensiones anatómicas o formales, simplemente es un boceto rápido en el cual vamos a tratar de visualizar toda la obra. Siempre es conveniente hacer más de uno de estos croquis, tratar de ver distintos encuadres, distintas composiciones de valor. Son bocetos muy rápidos que se puede hacer una cantidad, ya sea lápiz o en digital, como en este caso. También pueden usar aguadas de tinta, tizas, cualquier material que les permita trabajar de forma rápida y creativa, sin preocuparse por los detalles, ¿no? Acá, como verán, con la sepia oscura voy dando un poco de estructura al valor, ¿no? Estoy haciendo también con blancos algunos brillos. Y la idea de estos pequeños estudios es visualizar la generalidad del dibujo para saber luego dónde vamos a hacer más énfasis, cuáles son las partes que van a necesitar una resolución mayor, un trabajo más dedicado, y cuáles son las partes que van a quedar non finito, las partes que van a estar con cierto desinterés por parte nuestra, ¿no? La idea es justamente hacer de esto un estudio, ¿no? Un breve ensayo donde podamos visualizar la generalidad del dibujo, ¿no? Es importante no trabajar todo por igual, no hacer un dibujo monótono en que todas las partes de la figura o del fondo estén resueltas de la misma manera. Buscamos en este momento algo más expresivo, algunas partes con mayor interés hacia el espectador, ¿no? Donde el espectador pueda ver bien la resolución de las formas, el detalle, la morfología, la anatomía, y otras partes donde quizás no haya tanto interés, donde se puede fundir la figura con el fondo, con la silla, con la propia figura, si hay superposición, por ejemplo, de los miembros, con el torso. Así es que ahora le estoy dando unos detalles al fondo
Como verán, es totalmente esquemático. Unas luces. Y voy a definir finalmente las zonas de mayor contraste, haciendo algunos acentos en los valores bajos, en algunas partes, contrastando con los valores altos. Bien, vamos a comenzar el boceto básico de la estructura con un lápiz muy duro. La figura que vamos a hacer en un principio, el maniquí, va a ser apenas visible. Yo siempre recomiendo lápices muy duros como 6H o 5H. Con ello vamos a plantear tanto las proporciones como la postura. Y ahora, para este video, vamos a trabajar con unos lápices de valores más bajos, lápices más blandos, para que la estructura quede totalmente visible, ¿no? Por supuesto que si el dibujo se hace a lápiz sobre papel, este procedimiento no se puede hacer porque es un dibujo digital en el cual yo puedo hacer una estructura muy visible con valores bajos y después transparentarla y en una capa siguiente hacer el dibujo basado en esa estructura, ¿no? Lo que nos interesa en este video es justamente que se vea el trabajo de estructura. Pero bueno, si lo van a hacer en papel, les recomiendo que trabajen con lápices duros, ¿sí? Entre un 6H y un 4H, por ejemplo. Y van a ver de esa manera como la estructura va a quedar liviana, va a quedar de valor alto, y van a poder trabajar con la mano suelta, pero los lápices duros nos permiten soltar la mano, hacer muchos trazos sin que se empaste, sin que se vuelva toda una masa oscura. Entonces, para empezar a este camino del dibujo de la estructura, es muy interesante usar lápices duros, de manera que podamos dibujar por aproximación, ir bocetando, trazando por ahí varias líneas hasta que encontramos cuál es la línea que define la posición, por ejemplo, del eje de un brazo, del eje del torso. Bien, estoy acá ya casi terminando el maniquí, el esqueleto, y vamos a empezar a hacer la síntesis de la musculatura. Lo primero que hice, nosotros le llamamos maniquí anatómico, es una síntesis del esqueleto. En esa síntesis tenemos los elementos básicos como la cabeza, la caja torácica y la cadera, representados por geometrías simples. A esas geometrías simples luego las vamos a recubrir con la síntesis de los músculos, que vamos a hacer básicamente en este ejemplo cilindros. Marcamos el eje central de la cadera. La figura tiene una torsión, es decir que la caja torácica y la cadera no están apuntando en la misma dirección. El lateral, los oblicuos. Bien. Vamos a ver ahora la estructura de las pantorrillas. Acá en el cuadro ampliado vamos a ver un poco mejor la estructura de las pantorrillas. Nos vamos a imaginar una caja, un prisma, con una de sus aristas hacia el frente, insertada en un ovoide. Un ovoide que va a ser irregular y que su parte baja va a estar hacia el eje de la figura, o sea, hacia el centro. Y va a tener una parte más alta del lado externo de la figura. La rótula
la cabeza de la tibia, el tensor de la rótula, la cabeza del fémur, la cápsula sinovial de la rodilla, y con esto tenemos una estructura simple basada en una caja y en un ovoide, con la cual podemos representar la forma de la pierna propiamente dicha, o sea, el segmento de la rodilla hacia abajo, nosotros lo llamamos pierna, y de la rodilla hacia arriba, muslo. Ahora estoy haciendo el boceto del pie. También un esquema bastante rápido, basado en una caja y con algunos detalles anatómicos. En el otro pie también vamos a marcar la caída del empeine desde el hueso del dedo gordo hacia la base de la tibia. Ahora armamos la rodilla. Algunos valores para que se empiece a ver el volumen. En el boceto digital nosotros podemos borrar, así como también cuando trabajamos con lápices sobre papel, ¿no? Podemos borrar, corregir, pero siempre tenemos que estar atentos a que el trabajo de la estructura no es el trabajo final. Por el contrario, es el trabajo inicial. Es el trabajo donde nosotros probamos las diferentes opciones, las variantes que podemos hacer para mejorar la pose, la lectura. Queremos que quede una pose más natural o una pose más exigida, más dinámica. Entonces, en esta instancia de dibujo de la estructura, lo que hacemos justamente es eso, hacer esas pruebas. Así que tenemos la total libertad de corregir, de borrar, de tachar, de cambiar la posición de una pierna, de una mano. Y aún así, una vez que estamos conformes con la estructura, recién en el dibujo final vamos a decidir hasta qué punto vamos a seguir esta estructura. Esta estructura, como decía al principio, es una referencia, es solamente una referencia. Nosotros acá la estamos mostrando de manera muy visible porque es la intención didáctica de este video que la estructura sea algo totalmente visible, y es de hecho la recomendación que siempre hago, que las estructuras cuando van a estudiarlas las trabajen con lápices de una graduación mediana, como un B por ejemplo, un F, para que puedan verlas. No podemos estudiar una estructura si trabajamos con lápices muy duros, en donde no la podemos ver. Nosotros cuando estudiamos la estructura la hacemos totalmente visible. Cuando la vamos a utilizar para darle base a un dibujo, bueno, ahí sí nos pasamos a los lápices duros y esa estructura pasa a quedar dentro del dibujo. Entonces, como estaba diciendo, nosotros después vamos a ver en una segunda instancia, en un segundo tutorial, hasta qué punto nos sirve este boceto tan rápido que tiene sus imprecisiones, que tiene solamente la vista general. Después, cuando nos metemos en el detalle y empezamos a ver
el verdadero volumen, el largo, las proporciones, las direcciones de cada una de las partes del cuerpo, recién ahí vamos a decidir si esa estructura nos sirve, la vamos a seguir o no, la vamos a seguir mejorando y vamos a cambiar cosas en función de la expresión de la figura, de la expresión de la postura, ¿no? Y del mismo dibujo en general. Siempre tenemos que estar dispuestos a realizar estos cambios. Bien, vamos a ver ahora la estructura del hombro. Yo estoy haciendo acá un maniquí muy simple donde se ve la parte de arriba de la parrilla costal, una especie de cilindro, con la clavícula y debajo de la terminación de la clavícula y su conexión con la escápula va a salir el húmero y por ende el brazo. La cara lateral del brazo la voy a marcar como plana y la cara superior la voy a marcar como curva. Y acá voy a hacer esta forma que va a venir tanto de atrás como de adelante. Esto es muy interesante de visualizar en el hombro. La musculatura del hombro tiene asidero en la clavícula, en el acromión y en la cresta escapular. Así que el hombro, podríamos decir, viene tanto de adelante, del costado, como de atrás. Tiene tres ramas, el músculo del deltoides, que es el hombro propiamente dicho, y esas tres ramas provienen de las tres caras, frente, lateral y dorso de la figura, ¿no? Lo trazamos generalmente como un ovoide en un principio y después vamos dividiendo las tres caras. Bueno, le voy a dar algún detalle acá al brazo. Voy a borrar un poco las líneas de estructura para que se vea con más claridad. Sobre todo las líneas que le corresponden al torso son las que quiero borrar. Así se puede ver adelante. En el dibujo digital solemos hacer muchas rotaciones y también ampliaciones, que es una de las grandes diferencias que tenemos con el dibujo analógico, podríamos decir, tradicional, donde nosotros no podemos ampliar la imagen, sí podemos rotar la hoja, que es algo que los dibujantes hacemos y mucho, es ir rotando y dibujando en diferentes posiciones de la hoja para mejorar la fluidez del trazo, pero lo podemos ampliar, ¿no? Y en el dibujo digital, en la pintura también, se puede trabajar el detalle ampliando y viendo una zona pequeña en la pantalla completa. Es algo realmente muy cómodo que nos permite hacer los detalles con la misma soltura, con los mismos trazos que hacemos la figura completa, ¿no? En el dibujo analógico nosotros cuando trabajamos en pequeño no tenemos la misma calidad de trazo que cuando trabajamos a hoja completa. Una cosa es hacer el trazo con el brazo, con toda la musculatura del brazo, y otra muy distinta es hacer el trazo solamente con el movimiento de los dedos. Estoy dándole un poco de forma a la cabeza. La cabeza va a estar levemente inclinada hacia atrás, por lo tanto voy a mostrar la parte baja del maxilar inferior. Y voy a definir
el sector más importante del perfil, que es el centro de la cabeza. En el centro de la cabeza vamos a tener el pelo en la zona de lo que podríamos llamar la patilla, la oreja que sale del centro hacia atrás y el final del maxilar inferior que también se dirige o apunta hacia esa zona del centro del perfil. La cara va a ser algo muy pequeño, solamente va a ser el borde de la cabeza. Y ahora voy a definir el pelo, que es lo que me va a dar la verdadera noción del tamaño del cráneo. La proporción del perfil es un cuadrado, es en la cabeza, sin el pelo. Vamos a tener igual altura que ancho. Vamos a marcar ahora el esternocleidomastoideo. Ya he hecho el boceto de la cabeza, a trabajar un poco el sector del cuello y el hombro. Trazamos algunos bocetos de la sombra. Ahora otra vez en el esternocleidomastoideo. También voy a hacer un boceto sencillo de los escalenos y de la musculatura de la espalda, sobre todo del trapecio. Voy a poner ahora algunas sombras. Y hasta este punto ya podemos considerar la estructura terminada, como decía, sujeta a posteriores cambios y perfeccionamientos, pero el croquis general y rápido ya está hecho. Espero que este video les sea de utilidad y nos vamos a volver a encontrar en otro tutorial.